Muy buenas tardes. Estamos en Conciencia Médica desde la torre digital del Diario de Chiapas a través de TV Diario Multimedia. Hoy, 5 de noviembre, 5 de la tarde, en el 2025, hay que comprar un cachito de lotería que termine en 5 y en 25. Un tema importantísimo, precisamente hablando del cachito de la lotería, que vamos a ver el día de hoy, con una invitada especial que domina perfectamente bien el tema y nos va a poner una cruda realidad dentro, no solamente el país ni Latinoamérica, sino todo el mundo. Un problema de desigualdad económica que comentábamos que el 70% de la población consume medicamentos genéricos y el 30% consume medicamentos de patente. Comer o medicarse, un tema de controversia que pues tal vez lo domine perfectamente bien nuestra invitada, pero va a llevar muchos puntos oscuros y muchos puntos que tal vez no logremos aclarar. Bienvenida, mi queridísima doctora Vanessa, a su programa Conciencia Médica. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas, de Clínica Maternidad Santa Cecilia. Este tema que traes a mí me hace muy difícil comentarlo y decirlo, y que tú lo dominas a la perfección. Te vamos a dar 45 minutos, que es poco tiempo para todo lo que has elaborado y creado y formando un libro que está próximamente a salir, ¿no? Así es. La doctora Vanessa Traconis Quevedo, originaria de Puebla, es presidenta de la Fundación Red Salud Internacional. Hace poco fue nombrada doctora honoris causa en liderazgo social por la UNAM y un premio de trabajo contra la pobreza farmacéutica en Perú. Eso es muy excelente, ¿no? Platícanos algo así sencillito de lo de honoris causa. ¿Cuál fue el motivo? Pues todo en relación a la investigación. Este tema, a pesar de que está en muchos países ya desde hace muchos años investigando, México ha formado a través de la Fundación una investigación más profunda y ha actuado a través de estos datos que hemos sacado en la investigación, y eso es lo que ha sido reconocido en diferentes años, desde el 2021 a través del Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Johns Hopkins, cuando elaboramos por primera vez la plataforma tecnológica. Luego fue reconocido con el honoris causa que me hicieron el favor de dar por la investigación y la aportación a la patria, y el tercer reconocimiento que mencionabas en Perú por el trabajo que hemos hecho en la América Latina. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña introducción del tema. La doctora dice comer o medicarse, yo digo comer o curarse. La pobreza farmacéutica es el punto importantísimo del cual vamos a hablar. Es la incapacidad de una persona para costear medicamentos o tratamientos necesarios, viéndose forzada a elegir entre comprar sus medicamentos o satisfacer otras necesidades básicas como la alimentación, que puede llevar a interrumpir el tratamiento, empeorando la enfermedad e incluso una muerte prematura. Fíjense perfectamente bien, empiezo a comprar mis medicamentos, después ya no me alcanza porque tengo que comer, suspendo el tratamiento y se me va haciendo un problema crónico. Las consecuencias, como son interrupción del tratamiento que les mencionaba, o toma irregular de los mismos, empeoramiento de las enfermedades, volviéndose crónica, o surgir nuevas patologías con mayor número de hospitalizaciones por mal tratamiento, que provoca dificultades laborales, bajo rendimiento o incapacidad por motivos de salud, costos más altos para la beneficencia pública. ¿Cómo se puede ayudar? Esta es la parte importante que le toca a la doctora Vanessa: crear políticas que garanticen el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales, programas de ayuda humanitaria como bancos de medicamentos, que ella ya lo mencionó, o fondos solidarios, colaboración entre el gobierno y organizaciones civiles, como está el Rotary International, que ha estado ayudando mucho tiempo a través de las vacunas
y en otorgar medios de sustento a algunas comunidades lejanas. Los medios de comunicación, así como el Diario de Chiapas, que tiene su Fundación Toledo, los profesionales de la salud también, que son los médicos, las enfermeras, a orientar a los pacientes hacia recursos de ayuda. Este es un tema que te lo dejo en tus manos, gracias, porque sinceramente es un tema que pues da un sentimiento, ¿no?, de controversia, decir, bueno, y hay mucha razón, o te curas o comes. Yo viví hace mucho tiempo de una pareja de ancianitos. Los dos solos llegaban a la clínica, 80 años él y 78 la esposa. Ella era diabética y poco a poco fue perdiendo la audición, fue perdiendo la vista, fue presentando una insuficiencia renal, pero siempre veía yo que llevaban su dinerito, ¿no? Cosa que no preguntas de dónde lo sacan. Pasa como 6 meses y vuelven a llegar, pero ya ella en una silla de ruedas. Y antes que la pasara al consultorio, el señor pasa primero y me dice, oiga doctor, dice, quiero que me dé gratis la consulta, dice, porque yo ya no tengo nada que vender. Tenía yo 5 hectáreas. Cuando inició su enfermedad mi esposa, dice, vendí la primera hectárea. Luego vendí la segunda hectárea, la tercera hectárea, luego vendí mis vaquitas que nos daban la leche que iba yo a vender en las colonias. Luego ya vendí mi yunta de bueyes. Y ahora que se cayó, se fracturó la cadera, pues no la puedo operar porque ya no tengo nada. Entonces te entra el sentimiento de qué va a pasar con esa pareja, ¿no? Claro. Sin hijos, o tal vez sí tuvieron hijos, pero nunca se acercaron. O tampoco pueden apoyarlos. O tampoco pueden apoyarlos, exactamente. Entonces esto me vino a la mente ahorita, dije yo, bueno, pobrecito, si yo le doy la consulta, al final de cuentas no va a poder comprar los medicamentos que necesita, porque eran nada más medicamentos para dolor, porque eran unos dolores insoportables por la fractura de cadera que tenía la señora. Ya estamos hablando que tenía como 83 años, más su diabetes avanzada, más su problema renal avanzado, pérdida de la vista, y él de 87 años, ¿te imaginas? Batallando con su pacientita. Pero bueno, ese no es el tema. No, ese es el tema. Ese es el tema, pero el tema es todo tuyo. Sí, gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Realmente sí es una dura realidad y una realidad invisibilizada. Lo que no nombramos, no lo reconocemos, y lo que no reconocemos, no lo trabajamos. La pobreza farmacéutica es un término no reconocido en México ni en el mundo entero. Sin embargo, se ha trabajado en muchísimos países como en España, Italia, Portugal, que dirías, la Unión Europea no existe esta pobreza farmacéutica. Sí, sí existe. Se ha trabajado en Argentina, en Colombia, en Perú, pero es una realidad que viven muchas personas hoy en día con esta necesidad de seguir sus tratamientos, ¿no? Tú lo decías ahorita, llegan y te piden la consulta, pero una realidad es que después de la consulta hay un análisis clínico y luego del análisis clínico hay un tratamiento a largo plazo. Y ese tratamiento a largo plazo es lo que genera una dependencia de un recurso económico que muchas veces no tienen la capacidad de absorberlo, ¿no? Ya hay datos muy precisos que hemos trabajado nosotros, pero no sacamos esta investigación de la manga. Normalmente en una economía familiar, el gasto de inversión en salud, y hablo de inversión y tú como médico lo debes de saber, es diferente un gasto que una inversión en salud, porque inversión hablamos de medicina preventiva, pero un gasto ya hablamos de la medicina curativa, donde el paciente no tiene de otra que seguir comprando o seguir el tratamiento tal como lo prescribe el médico, porque si lo hace de manera parcial o lo suspende, esas enfermedades pueden agravar o puede haber nuevas apariciones de enfermedades. Entonces, en un mundo donde el incremento de las enfermedades crónicas, que normalmente le llaman, que son enfermedades no transmisibles, va en aumento,
el 80% de la población tiene estas enfermedades que demandan tratamientos farmacológicos constante. Entonces tienen que decidir lo que nosotros hemos llamado con un eslogan muy fuerte, muy duro y que sí mueve fibras, el decidir entre comer o medicarse. Y esa es la palabra, esas son dos palabras estratégicas, porque realmente cuando falta dinero en la familia, tú tienes que decidir o compras una despensa o compras un medicamento. O el que se enferma es el proveedor. O el que se enferma es el proveedor. Y esto trae a colación una parte que ahorita les pueden mostrar, que nosotros le llamamos el círculo vicioso de la pobreza farmacéutica. Al estar incapacitado de poder darle el tratamiento correcto al medicamento, o sea, comprar el medicamento, pues obvio la persona enferma o aparecen nuevas enfermedades. Al aparecer nuevas enfermedades o enfermar más, tiene que entonces dejar de trabajar, y a la hora de dejar de trabajar tampoco tiene recurso económico. Este círculo que ven ustedes en pantalla y que presentamos nosotros es este círculo vicioso que sumerge a las familias en mayor pobreza. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos luchado durante 11 años en la Fundación, el nombrar. Si nosotros reconocemos a nivel internacional que existe la pobreza farmacéutica, así como existe la pobreza de vivienda, la pobreza energética, la pobreza alimentaria, si reconocemos que la pobreza farmacéutica está, debemos de generar políticas y acciones que impidan esta pobreza farmacéutica y que puedan darle acción a algo que está presente casi en el 57% de la familia. Un dato muy duro que lo ha presentado la OCDE, lo ha presentado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo ha presentado el INEGI, es que hoy en día en México el 56% de la población gasta entre 41 y 43 pesos de cada 100 pesos de ingreso. Estamos hablando de un 41, un 43%. Si tú vas a una economía formal, en cualquier teoría de economía saludable del hogar, la inversión no debe de subir del 10%. Entonces, quiere decir que en México el 56% de la población ya tiene pobreza farmacéutica y es una cruel realidad. Es como una pandemia. Es la pandemia que como tú como médico tú lo vives todos los días, sí, ¿no? O sea, el que llegue tu paciente y te diga cuál es el antibiótico que tengo que comprar, porque no puedo comprar la receta completa, o cuál es el medicamento más importante. Y si no te lo preguntan a ti como médico, se lo van a preguntar al farmacéutico. Cuando lleguen a la farmacia le van a preguntar al farmacéutico, que en México, por ejemplo, no es como una carrera, como en España, por ejemplo. En España sí es una carrera técnica. En México simplemente están capacitados los personales que atienden las farmacias, pero le van a preguntar de esta lista que me mandó, de estos 5 o 7 medicamentos que me mandó el médico, cuáles son los más importantes. Y entra otra disyuntiva, que ya las familias o las personas empiezan a reconocer los medicamentos. Entonces, se meten al internet. Claro, la verdad es que la información está tan cerca y luego ya no deciden ir al médico, sino lo que dice la abuelita o lo que dice la comadre, ¿no? Entonces el tratamiento es, tómate una pastilla de un antibiótico y como te vas a sentir bien, nada más cómprate una caja, no las 3 que te mandaría un médico. Entonces todo eso va rompiendo estos ciclos y va generando mucho mayor enfermedad, que ahí sí vamos a la más grande pandemia, que es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Cuando la automedicación, el desperdicio de medicamentos, que también vamos a hablar más adelante, está generando la resistencia antimicrobiana, que antes una ampicilina te servía y hoy tienes que meterle un antibiótico mucho más fuerte y mucho más caro al paciente porque ya hizo resistencia a la bacteria. Eso es muy cierto. Ahorita, por ejemplo, hablamos que vas a la farmacia. El farmacéutico que se preparó empíricamente ahí conforme los meses que va trabajando, se va a dar cuenta qué medicamentos son buenos para tal cosa, ¿no? Pero ahorita está muy de moda la ceftriaxona. Póngase una ampolleta diaria durante 3 días y con eso va usted a sanar.
¿Y qué es lo que están provocando ahí? Una resistencia a un producto que está dentro de los niveles altos para su uso. Cuando tú ya lo necesitas, ese producto ya tiene la resistencia, ya tienes que utilizar otro producto como el meropenem, que te sale más caro. Y ahí te vas elevando. Entonces, también la pobreza está, pero yo digo que mental, ¿no? Pues mira, yo creo que sobre la base de la necesidad se presentan este tipo de acciones o hace que se presenten más seguido, ¿no? Cuando una familia, y nosotros lo vemos en la fundación, no tiene dinero para comprar el medicamento, busca la forma de curarse. Entonces busca todas estas alternativas naturales, de recomendaciones o automedicación. O sea, no hay otra opción más que apostarle a ver si me cura. Y eso es una... Ajá, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día ya la consulta también se les hace a veces muy difícil pagarla, o saben que si pagan la consulta ya no van a pagar el tratamiento. Entonces, por eso han crecido mucho la demanda de estos consultorios adyacentes a farmacias. ¿Por qué? Porque la consulta es económica, entonces ya puedo comprar un medicamento. Ya decido comprar un genérico porque el medicamento, como decías tú, de patente, que es una marca comercial diferente, ya no me alcanza, ¿no? La regulación de los precios en los medicamentos a veces ya son inalcanzables. Te estoy escuchando, me estoy acordando de los medicamentos que están en Facebook para bajar de peso, para que te crezca el cabello, para que mires mejor, para X, el colágeno para que no envejezcas. Y ahí sí, ese medicamento son arriba de 2,000, 3,000 pesos y lo pagamos. Sí, pero fíjate que, digo, es una realidad. Todavía en México nos falta como mucho más control farmacológico en las normativas de cuidado o de control farmacológico. Han habido muchos cambios buenos, yo no digo que no. Sin embargo, hay mucho medicamento que no tiene un registro sanitario y todavía lo venden por Facebook o por estas redes sociales, ¿no? O miles de marcas que antes eran perfumería, cosméticos, hoy ya tienen su línea de suplementos alimenticios, ¿no? Así es. Y la gente, pero no estamos hablando del común denominador. Fíjate que viene una problemática más fuerte. A veces cuando hablamos de pobreza, pensamos o nos dirigimos a este grupo de personas que no tienen empleo, que no tienen un trabajo formal, una remuneración constante, pero no. La pobreza farmacéutica hoy, y hay una pobreza que le llaman pobreza laboral, que es la media del trabajador en México es de 7,000 pesos mensuales. Ya no les alcanza, y estas también son estadísticas que van a ver en el libro, que ya no les alcanza para una canasta básica. Entonces, si no te alcanza para una canasta básica, mucho menos para la atención de salud. Y ahí es donde se complica todo, ¿no? Esta parte de los suplementos, mucha gente los compra como parte de una medicina preventiva que tú y yo sabemos que no es medicina preventiva, ¿no? El que te vitamines puede generar mayores problemas. Claro, sigue siendo una automedicación, ¿no? Pero la hipervitaminosis está presente en muchos pacientes. Y ahí es donde nosotros estamos viendo lo más grave. Es estas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que son la puerta de entrada a muchísimas otras enfermedades. Y más enfermedades que demandan mayor tratamiento médico, mayor atención sanitaria y que hoy estamos imposibilitados de llegar a ella, ¿no? Y lo que te decía, la pobreza laboral ya da entrada también a la pobreza farmacéutica, porque hoy el tener trabajo y tener seguridad social no implica, desgraciadamente, que tengas acceso a una asistencia sanitaria correcta, oportuna y completa, ¿no? Entonces ahí es donde viene la problemática más fuerte en esta situación, que si lo vemos como nosotros lo estamos proponiendo, dice la OMS, por cada $1 invertido en salud, en productividad tendríamos un revolvente de $4. O
sea, invertir en salud es invertir en productividad, incrementar el Producto Interno Bruto de un país, y eso genera mayor riqueza. Pero estamos descuidando la salud, la estamos dejando a un lado, estamos invisibilizando estas problemáticas. No existe la pobreza sanitaria como tal, no existe la pobreza farmacéutica, pero la viven millones de personas todos los días. Te escucho y me pongo a pensar, no tengo dinero, tengo que trabajar hoy y a ver cuánto gano para llevar la comida a mi casa, ¿no? Pero llega el viernes y el sábado y para olvidarme de mi pobreza me voy a beberme alcohol. Porque sí sucede, no vamos a engañar nosotros mismos. Sí, claro, ¿no? Es una parte de una condición. No, fíjate, son como evadir hábitos, el problema, como ¿no? hábitos que tenemos en muchos países, sobre todo en los latinoamericanos, el creer o destinar ciertos recursos como parte de nuestra economía familiar, ¿no? Yo veía, cuando escribía el libro, fue un libro de investigación, leía las estadísticas de cómo se debería de comportar la economía familiar, y en algunos ponen esta parte de diversión, ¿no? Y hago referencia yo, para los que conozcan, de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, la teoría de Maslow, dice que en la parte de abajo, o sea, la base de todo, es primero tener tus necesidades básicas. El cómo poder alimentarte, el cómo poder vivir, la parte sexual, o sea, la parte básica. Si tú no cubres eso, no puedes tener una autoestima, que es la punta de este triángulo. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que ver es que cómo se ha comportado a través de ciertos hábitos, porque en muchos lugares del país, y hablo de México, digo, somos mexicanos, tengo más conocimiento de la cultura, en México las fiestas patronales no pueden faltar, ¿no? Puedo sacrificar ciertas cosas importantes de mi vida, pero tengo que aportar a estas fiestas. Entonces ahí es donde viene pues el dejar de atender a la salud como un tema prioritario, claro. Entonces, si nosotros no atendemos nuestra salud de manera preventiva, las consecuencias son más caras. Y al tener las consecuencias más caras y tener pues la carencia de un sistema sanitario que me pueda asistencialmente resolver toda la problemática, pues entonces no voy a poder cubrirla. Pero hay una parte importantísima que, por ejemplo, yo sé que está primero mi salud, y para que mi salud esté bien, tengo que comer, tengo que hacer ejercicio, pero la parte de medicamentos, la parte hospitalaria se lo queremos dejar al gobierno, porque estamos dando una cuota, digamos, del Seguro Social o del ISSSTE, que pagamos, digamos, 2,000 pesos mensuales. Pero queremos que nos atiendan a cuerpo de rey en el momento que lleguemos. Pero ese punto lo vamos a tocar ahorita que regresemos de este corte. Estamos tocando un tema importantísimo con la doctora Vanessa Traconis Quevedo: comer o medicarse, o comer o curarse. Esto se está considerando en pleno siglo XXI una pandemia silenciosa que nos va destruyendo poco a poco. La tecnología ha aumentado y nosotros vamos dependiendo mucho de ella. Nos hemos olvidado de hacer ejercicio, nos hemos olvidado de una buena alimentación, porque todo lo que nos anuncian lo comemos y es pura alimentación chatarra que a través del tiempo va provocando enfermedades dentro de nuestro organismo, y no nos damos cuenta que vamos gastando más medicamentos dentro de nuestro cuerpo, dentro de la familia, y como comenta la doctora, no nos alcanza nuestro sueldo. Y desgraciadamente eso es muy cierto. Queremos dejárselo todo a papá gobierno, cuando ya nosotros tuvimos la culpa de tener un organismo enfermo, ¿verdad? Una enfermedad crónica como es la diabetes, que también, bueno, puede ser hereditaria, o nosotros mismos lo desencadenamos por la obesidad que nos surge por comer tantas harinas.
Efectivamente, pues somos el país con el primer lugar en obesidad infantil, segundo en adultos, la puerta de entrada a muchas de estas enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles. Pero sí, tienes razón parcialmente en algo, y nosotros lo vemos en el análisis que hacemos. ¿De quién es la responsabilidad de la salud? Nosotros sí sabemos que el gobierno nos genera las condiciones de vida que tenemos, ¿no? O sea, dónde nacemos, pues es como parte de estadística, ¿no? Dónde te tocó nacer, pero esas condiciones de vida sí dependen del gobierno. Si tienes acceso a un servicio hospitalario, si tienes, o en este lugar tienes por lo menos un centro de salud, esas condiciones son responsabilidad del gobierno. Sin embargo, hemos relegado o justificado el estoy enfermo por esto, porque no hay ese acceso a estos sistemas sanitarios completos. Sin embargo, dejamos la responsabilidad, ¿dónde está nuestra responsabilidad en los hábitos que tenemos todos los días? Tú como médico debes saber, cada paciente diagnosticado con diabetes, menos del 10% de los pacientes hacen cambios de hábitos reales, ¿no? Y cuando tienes una enfermedad como esta, los hábitos son básicos. Sí, es importante el medicamento, pero el cambio de vida, de los hábitos de vida, son indispensables. Sí, es la base del éxito de todo. ¿Y qué pasa? En esa responsabilidad, ahí viene la responsabilidad el médico no sirve. O no pude comprar el medicamento porque el medicamento está muy caro. Tenemos una sociedad que carecemos de responsabilidad, y cuando empecemos a asumir nuestras responsabilidades va a haber un cambio en muchas cosas, pero en el tema que nos compete, que es salud, realmente necesitamos empezar a generar esta responsabilidad. Eso que estás diciendo es muy cierto. Decía un amigo, primero yo, después yo y al último yo. Me voy a levantar, bueno, él lo hace, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana, me voy a caminar 5 kilómetros, apago mi celular, regreso a mi casa, me baño, no enciendo mi celular, me pongo a leer algo que me interese. A las 7:30 de la mañana ya enciendo el celular y ya me comunico qué tengo pendientes para hacer en el trabajo del día. Mi desayuno incluye puras frutas y verduras y un jugo natural. Hago mi tentempié a las 11:12, que vuelvo a llevar mi fruta y me lo como ahí en la oficina. Salgo a las 5 y llego a mi casa, como mis carnes asadas, mi pollo asado o hervido, me evito los caldos, me evito los refrescos embotellados. A las 7, 8 de la noche llego a mi casa otra vez, me pongo a hacer ejercicio y a convivir con mi familia. Esta es mi vida, dice. Y así quiero tener mi vida para siempre, porque me va a dar un buen beneficio a mi organismo y no voy a vivir ninguna enfermedad, porque mi papá era diabético, mi mamá era diabética, mis abuelitos sufrían de cáncer. Entonces no quiero esas enfermedades que me toquen a mí. Esto es lo que me comentaba él. Y ahí está asumiendo una responsabilidad. Y es una realidad, ¿no? Claro. Pero sin embargo, no todas las familias tienen ese derecho a esas condicionantes, ¿no? O sea, el poder acceder a todos los alimentos, que tengan una alimentación equilibrada, pues no todos tienen la misma posibilidad. La parte de la educación en materia de salud, que es una de las problemáticas que vivimos en México, una cultura de prevención en salud, no la tenemos. Desde niños no nos han enseñado eso. Los adultos sabemos que a lo mejor fumar está mal, que tomar bebidas alcohólicas están mal, pero fue algo inculcado desde la familia, ¿no? Porque son los patrones familiares de los que aprendes. Entonces, a mí me tocaba en consulta, cuando consultaba y les daba yo la dieta, y me decían, es que es una comida típica de lo que normalmente hacemos de mi familia y es muy tradicional, pero eso no quiere decir que sea correcta la alimentación. Esa parte
creo que también nos hace falta mucho trabajar en México, una cultura de bienestar, una educación en salud que venga desde edades muy pequeñas, ¿no? No saben. Y ahorita estamos entrando a estos nuevos cambios de patrones patológicos, que ya viene la salud mental que antes no se reconocía, todos estos trastornos. Entonces, yo te decía al principio del programa, lo que no se habla, lo que no se nombra, no se atiende. Y el nombrar las cosas como son requiere, ya da la visibilidad de la problemática, y a esto le tenemos que sumar datos. Porque con datos es como se hacen las políticas públicas, con datos es como se atiende. La responsabilidad tiene que ser de gobierno, pero también tiene que ser de la sociedad civil y también tiene que ser de las empresas. Te daba un dato muy importante en cuanto al Producto Interno Bruto. Si invertimos, dice la OMS, $1, estaríamos teniendo $4. Es una inversión en materia de salud. Ya ningún país debe de descartar invertir en salud. Y los países que los hacen, pues se ven los resultados. Te voy a dar otro dato. En el 2024, el Foro Económico Mundial sacó una investigación donde dice que atender a la mujer, la salud de la mujer, exclusivamente la mujer, nos daría 2 billones de pesos anuales en el Producto Interno Bruto. Estos datos marcan que la inversión en salud no debe de ser, pero somos de los países que invertimos menos en salud. Entonces, tenemos referentes como Costa Rica, como Perú, que han invertido, que son países latinoamericanos que han invertido en salud y su sistema sanitario no está fragmentado y ha tenido una mejoría con estos cambios. Mientras en México no invirtamos en salud, y no hablo solamente de un presupuesto gubernamental, hablaba de esta parte de filantropía comunitaria y de responsabilidad social de toda una estructura, gobierno, empresas, entidades sociales, que manejemos un tema de salud desde la inversión antes de la curación, y que debe ser un cambio radical ya, pues lo ves tú en la atención, ¿no? Hoy los médicos, inclusive el sector médico, también tiene que hacer ese cambio de visión, porque lo viven todos los días ustedes, lo que decíamos, ¿no? Ya no me mande tantos medicamentos porque de todas maneras no los voy a comprar, ¿no? O lo que me decías detrás de cámaras, ya si me va a costar algo más, ya no, mejor que no la operen. Y yo creo que en hospitales públicos como el que está en San Cristóbal, con amigos de nosotros, te dicen, ya prefieren que se muera el paciente, aunque se escuche muy cruel, porque no tienen el dinero o los va a dejar en mayor pobreza. Entonces, si es mujer, hay que se quede, ¿no? Como el comentario de la pareja que dije, ¿no? Acabó con todo y nunca se curó. Exacto, ¿no? Hacen todo y entran y se sumergen a una dependencia mucho más severa, que eso es lo duro de este tema. El no atender una pobreza farmacéutica sumerge a las familias en mucho más pobreza y mucho más demanda asistencial que hoy un gobierno a nivel mundial no puede atender. Entonces, si nosotros le damos la oportunidad de atender la salud, de invertir en la salud desde las empresas en medicina preventiva, desde las comunidades, las personas tomar nuestra responsabilidad, este ciclo que nos sumerge en pobreza multidimensional y multifactorial, lo estaríamos revirtiendo. Este gobierno que tenemos ahorita acá en Chiapas, nuestro gobernador Eduardo Ramírez, está obligando a todas las dependencias a que hagan ejercicio. Nuestro Cañahueca tendría que ampliar a 3 Cañahuecas para todo lo que se está realizando, precisamente como una especie de medicina preventiva. Se está obligando a practicar las carreras del fútbol, el básquetbol, el voleibol, el ciclismo, que él está haciendo porque él es un deportista, así como era nuestro presidente municipal Carlitos Morales, que quiso implementar muchos deportes, pero como él estaba muy inclinado a las carreras, organizó la del Tuxtlan, que en esta que pasó fueron 20,000 corredores. Entonces, esa es una parte importantísima, el deporte,
para que nuestro organismo esté sano y nos olvidemos también de los vicios. Sobre todo un vicio importantísimo que no le hacemos caso, es el sedentarismo. Claro. Ese es un vicio, estar de holgazán. Vamos a caminar, ay no, está muy lejos. Mejor vamos en taxi. No, y es algo que celebrar, que los gobiernos empiezan a ver las actividades en lo que es salud preventiva, es muy necesario. Sin embargo, no podemos perder de foco este 57% de la población que ya demanda servicios sanitarios, desde la atención médica, los análisis clínicos y la farmacología presente, y que demandan asistencialismo y que no se les está dando, porque no se va a poder con todo. Entre mayor población enferma tengamos, menos capacidad de atención vamos a tener. Nosotros en la Fundación atendemos a 397,000 personas actualmente con sus medicamentos, y sin embargo te voy a decir que llega gente que todavía les decimos que no, ¿no? Ya hay empresas que nos solicitan y que dicen cómo colaboramos, y aquí es la propuesta que nosotros hacemos ante este planteamiento, porque hablar de la problemática y quejarnos lo hacemos muchos, lo hacen muchos, pero presentar una problemática, pedir que se reconozca, pero dando la solución, eso es lo más importante. Eso es lo que te iba a decir. Todo el mundo se queja, todo el mundo critica, pero no le da un punto de solución. Regresamos nuevamente de este pequeño corte. Hola, soy la doctora Vanessa Traconis Quevedo y hoy venimos a hablar de comer o medicarse. Esta problemática invisibilizada en miles de personas que la viven diariamente, que tienen que decidir entre comprar sus artículos de necesidad básica o darle continuidad a su tratamiento farmacológico. Una cruel realidad que está sumergiendo a muchísimas familias en una pobreza multidimensional y multifactorial, y a una demanda asistencial cada vez más grande, a una sociedad que está siendo incapaz de darle frente a esta situación. Este es un tema alarmante, sobre todo pues hay pobreza alimentaria, ¿no? Y eso nos desencadena muchas cosas. Pero, ¿qué porcentaje habrá en el mundo de esta temática que estamos tocando? Pues mira, hay estadísticas ya muy claras. No sabría decirte exactamente en el mundo entero, pero sí te puedo hablar de países tanto de Europa como de América Latina que ya los están investigando y ya tienen investigación. Sin embargo, en México ya hay un dato bastante claro que no había sido reconocido, que es el tema de que el 56% de la población ya gasta 41 o 43 pesos de cada 100 pesos de ingreso. O sea, arriba del 40% ya están en una pobreza farmacéutica. Ya tienen que decidir qué dejar de comprar para poder darle frente a su tratamiento farmacológico y su tratamiento médico, o de plano relegar el tratamiento médico para seguir comprando las otras cosas, ¿no? Nadie vive con un 60%, y a esto se le llama gasto catastrófico de salud. Sí trae un nombre y sí está reconocido el gasto catastrófico, que ya es cuando estas personas gastan más del 40% y ya, pues como lo dice la palabra, ya están entrando en un tema de catastrófico. Esto va a generar mayor dependencia sanitaria, pero dependencia social. No hablamos solamente ya de salud, ya van a demandar alimentos, ya vamos a hablar de muchísimas cosas, y es por eso que la propuesta que nosotros traemos en Red Salud ha sido la primera, la propuesta de investigación. Durante 11 años hemos hecho esta investigación donde tenemos datos claros, avalados por entidades como la OCDE, como la OMS, basados en México, nosotros compartiendo estos datos en muchos países de América Latina. Hoy ya nosotros estamos trabajando en Cuba, en Perú, en Colombia, en Guatemala, mandando medicamentos que nos han pedido desde México. Sin embargo, siempre lo he dicho, nuestros hermanos de otros países también deben de tener las mismas oportunidades, pero México somos el segundo productor de medicamentos en América Latina y no podemos hacer frente
a una pobreza farmacológica que se está viviendo. ¿Que se está viviendo en el país? Sí, que está viviendo en el país. El primer país en América Latina productor de medicamentos es Brasil. A nivel mundial es Estados Unidos. Sin embargo, nosotros estamos trasladando medicamentos de México a Cuba, de México a Guatemala, a otros países que en esta colaboración sanitaria no hemos hecho frente, y nuestra propuesta es la colaboración de todos los sectores. Me llama la atención ese punto de que México sea un productor grande de medicamentos, ¿no? Cuando en realidad hay una crítica muy grande de que no hay medicamentos suficientes para abastecer a la población. Creo que, y esa propuesta, al final de cuentas, lo que nosotros hacemos a través de 11 años de investigación en esto es desarrollar una plataforma tecnológica que evidencie, le llamamos el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, la Equidad Sanitaria y la Exclusión Social. Este observatorio lo que hace es medir los factores que impiden a una persona llevar su tratamiento correcto, oportuno y completo, pero también estas carencias de necesidades que tienen para poder ser atendidos, y trasladar esta información, visibilizar esta información a diferentes sectores como gobiernos, como laboratorios, para que muchos de los productos que hoy se mandan a destrucción sean canalizados a estas personas en pobreza farmacéutica. Nuestra propuesta como Red Salud, y ha sido probada, evidenciada durante los 11 años que hemos trabajado, es muy, muy clara, ¿no? No solamente estamos dejándole la tarea a gobierno, sino estamos ayudando a que sea más precisa. Si nosotros somos el segundo productor en México de medicamentos, no estoy diciendo que vamos a poder atender a todos, porque la problemática en la desigualdad no nada más es atender a la población más cercana, sino a la población más vulnerable, ¿no? Claro. A estos que están mucho más lejanos, que tienen un costo de logística mucho peor para atenderlas. Pero en nuestra propuesta también abordamos cómo atender a este sector que ha sido olvidado, que ha sido relegado y que ha sido revictimizado, porque el no poder atender tu salud es ser una víctima de las circunstancias, ¿no? Entrar a una situación de vulnerabilidad. Pero el que no puedas atender tu salud y que todavía estés marginado por temas geográficos, por temas de género, todavía es revictimizar a las víctimas en este proceso. Aquí hay algo muy importante, porque cuando hablamos de reconocer esta dinámica, también es reconocer lo que nos está llevando a ella. Uno de los puntos que nosotros abordamos es la pobreza menstrual. Y mucha gente no habrá escuchado. Yo he platicado con universidades como, por ejemplo, personalidades de la UNACH, donde decíamos cómo podemos hacer un trabajo más preciso, UNACH y Fundación Red Salud, y me decían, ya hay una ley de la menstruación digna. Sí, hay una ley de la menstruación digna, pero no podemos hablar de dignidad cuando hablamos de pobreza. La pobreza genera baja dignidad en las personas, las limita, genera desigualdades, y si nosotros queremos trabajar en dar dignidad a las personas, tenemos que abordar los problemas desde raíz. Y lo primero es nombrar las cosas como son. Me quedo callado. Estoy escuchando y me pongo a pensar en las empresas farmacéuticas, que ya tienen cierta cantidad de medicamentos próximos a caducar, que digamos le falten 2 o 3 meses. En vez de que lo tiren, acercarse al gobierno y decirle, ¿sabes qué, gobierno? Tú me compraste 1,000 pesos, pero estos productos puedes hacer una campaña y te los voy a obsequiar. Pudiera hacerse eso también, porque es una empresa que tiene que ayudar, porque también el gobierno le está comprando medicamentos y le está dando una cierta utilidad, una ganancia, y no dejar que esos productos se caduquen, porque los quieren colocar por todos lados hasta que llega el momento de su fecha de caducidad y ya nadie lo quiere utilizar. Nuestra propuesta va más allá, y te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas tenemos ciertos lineamientos, ¿no? Si gobierno tiene ciertas adquisiciones
y supongamos tiene en su inventario paracetamol y el laboratorio le quiere donar paracetamol con corta caducidad, pues ya no tendría la capacidad de... La propuesta que hacemos en Fundación Red Salud es colaborar con las organizaciones no gubernamentales en materia de salud, pero controlada. Hoy en día muchos laboratorios y muchas empresas donan sus excedentes o sus productos próximos a caducar para sacar eso de sus inventarios. Sin embargo, la propuesta no es nada más sacar eso, sino generar una economía circular, una simbiosis industrial, que es parte de la investigación científica que nosotros tenemos, donde ya tenemos georreferenciado al paciente. Si yo tengo georreferenciado el paciente en una comunidad de Chiapa de Corzo, y voy a poner datos muy específicos, si yo tengo en la comunidad de Manuel Velasco en Chiapa de Corzo, que es más pegado a Parral que para Chiapa de Corzo, y esa comunidad es de pescadores y tienen de verdad muchas limitantes económicas. Si yo hago una georreferenciación de las necesidades de salud de esos pacientes, ese medicamento va a ser rescatado para uso inmediato. Entonces podríamos entregarlo a través de los ayuntamientos o a través de la organización o a través de las asociaciones religiosas que están ahí, pero directamente etiquetado al paciente. Si nosotros le damos a organizaciones que no están controladas a través de esta normativa, en vez de hacer bien, hacemos mal. ¿Por qué? Porque tú lo sabes como médico. Entonces ahí viene te doy un medicamento, no sé para qué sirve, pero o te duele la garganta, tómate un ciprofloxacino, tómate 3 pastillas, se te va a quitar el dolor. Y no es para eso. Entonces necesitamos generar la ayuda humanitaria con profesionalismo. Y ese es un tema que también da mucho para hablar. Digo, tú perteneces a Rotario, nosotros trabajamos mucho con organizaciones como ustedes, pero la profesionalización en materia de salud debe ser una obligación para las organizaciones que quieran trabajar salud. No nada más es recibir medicamentos y entregarlos. Y entregar, sí. ¿No? Porque aparte, si no me da tiempo de entregarlos, ¿en dónde terminan? En la basura. Y ese es otro tema donde está generando una contaminación ambiental. Nosotros ahí poníamos, y lo pueden ver, nuestro programa a través de 11 años se desarrolla a través de una plataforma tecnológica donde lo que hace es georreferenciar a nivel nacional y en todos los países que trabajamos en dónde está el paciente. El mismo sistema, a través de los datos que dimos de alta, nosotros generamos un triaje, que tú sabes que es un triaje. Para la gente que no sepa que es un triaje, pues es como la clasificación. Ahí van a poder ver en pantalla nuestros resultados. Nuestros resultados han sido muy claros. La recuperación de medicamentos, el ahorro en salud que hemos tenido, la atención desde centros de readaptación social como las cárceles, que como conocen, o también los estados en los que hemos ya mandado y atendido, por ejemplo, emergencias sanitarias como lo que está pasando ahorita en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí. La misma plataforma genera esta trazabilidad y transparencia en datos donde nos permite saber a cuántas mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, niños y niñas estamos atendiendo en tiempo real. Y logramos con el programa cubrir o adaptarnos a la Agenda 2030. Estamos atendiendo los 17 objetivos del desarrollo sostenible. No podemos tener un desarrollo sostenible en ningún país ni en el mundo entero si no abordamos la salud. Pero la salud se aborda desde una forma general, ¿no? O sea, ya no podemos hablar la salud física o como mera ausencia de enfermedad, ¿no? Para los que no saben, la salud es un tema ya de la persona física, mental, pero también abordamos la salud ambiental y la salud mental. Si no podemos abordar como una salud y la animal, porque las últimas pandemias o emergencias sanitarias que se han dado han sido de origen zoonótico. Entonces, si no empezamos a atender de manera generalizada la salud
como una sola salud, no podemos abordar. Entonces, no nada más es recibir los medicamentos, sino que se reciban los medicamentos y con el mismo profesionalismo se maneje una transparencia, una trazabilidad en la entrega. Que el gobierno haga su trabajo, pero las organizaciones civiles tenemos que hacer nuestro trabajo y ayudar a un gobierno, las empresas, para que podamos generar una mayor productividad y ese Producto Interno Bruto pueda subir nuestro porcentaje en salud. Y el ser humano también, porque a veces la institución de gobierno le dice, llévate estas 5 cajas para tu diabetes. Lo van y lo archivan, lo guardan y ahí se quedan tiradas las cajas porque no lo toman, porque no quieren llevar una dieta. Bueno, el tema está muy intenso, está muy profundo y nos podríamos pasar horas y horas y horas acá. Pero ¿qué creen? ¿Quién es el responsable directo de todo lo que nos pasa? Somos nosotros mismos, que no tenemos los hábitos de alimentación propios para que nuestro organismo no se enferme. Esa es la base del éxito, saber comer bien y hacer ejercicio. Obvio, si yo tengo descendencia que tienen cáncer, que son diabéticos, pues nos debemos de cuidar con mayor razón. Y los medicamentos que nos dé el gobierno, si nosotros ya cumplimos nuestros 10, 15 días, 30 días de tratamiento y nos sobra, pero al vecino le dieron una receta con el medicamento que tenemos guardado, no lo guardemos, se lo obsequiemos para que él le sirva, porque a lo mejor no tiene el dinero para comprarlo, ¿no? Eso también es ayudarse entre uno mismo, ¿no? Pues yo diría más que se lo entreguen a ese paciente, que lo lleven a organizaciones que tengan un control sistemático, porque sabes que los medicamentos también tienen una desventaja si no han sido correctamente almacenados, ¿no? Y eso puede generar una problemática sobre todo los que más. son de refrigeración. Sí. Bueno, mi queridísima Vanessa, gracias, pues el tema está grandísimo y sinceramente te estás metiendo en una complicación muy grande porque estás abarcando toda América Latina y pues te deseo mucho éxito en todo lo que estás realizando. Te damos un pequeño reconocimiento. Te lo agradezco. Y nos vamos a la reflexión que yo les comentaba ahorita, que es: recuerda, si tu vecino puedes apoyar, la espalda no le debes de dar. Nos vamos, gracias por estar con nosotros y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Gracias por estar con nosotros, gracias doctora Vanessa Traconis Quevedo. Pero a las 7 de la noche no se le olvide Chiapas al cierre con Alex Domínguez. Muchas gracias.